Hola a todos, vamos a abordar el reto de la ejecución. Espero que la presentación os resulte entretenida y os dé información. A estas alturas del curso, sin duda alguna, estáis aburridos de oír la palabra innovación, pero ¿qué es innovar? Habréis oído la definición más canónica, pero en el fondo basta con tener un enfoque creativo, hay que crear el objeto perfecto, acaba cuando obtenemos un Minimal Viable Product, por ejemplo. Bueno, en parte es esto es parte del proceso, pero una parte esencial, quizás la más importante y la más olvidada, del proceso innovador es cómo se puede llevar una idea al mercado. En el siguiente vídeo nos da algunas pistas sobre los principales errores que se cometen a la hora de innovar. Os animo a verlo entero porque es de gran interés, pero vamos a ver solamente un trocito, el que se refiere a los errores sobre los cuales volveremos a continuación. En las empresas. El primero es confundir innovar con inventar. Innovar no es inventar, o no necesariamente, o no solo es inventar. Innovar es mejorar, es evolucionar, es ejecutar. El segundo error que las empresas cometen a la hora de innovar es estar más pendiente de la idea en sí que de la ejecución. Aparece primero la idea, se busca la ejecución y se olvida al equipo que se va a encargar de ejecutar esa idea. Cuando hablamos de innovación, a mí me gustaría dar la vuelta a esta ecuación. Con un buen equipo vamos a ser capaces de ejecutar cualquier idea. Y el tercer error sería no tener al cliente en el medio de nuestras oraciones. Cualquier innovación bien ejecutada es mala si no beneficia al cliente externo o interno. Bien, me gustaría volver sobre estos tres errores para que nos queden bien claros, ¿no? Son los principales errores que se pueden cometer en innovación. En primer lugar, el no entender que innovar es distinto de inventar. Innovar, importante, consiste en llevar esa invención al mercado. En segundo lugar, poner el foco sobre la idea innovadora y no sobre cómo se ejecuta, en términos de cómo se llevaría esa idea en el mercado, no prestando atención a temas tan elementales como el proceso de marketing de la propia innovación. Y finalmente, pues no poner el foco sobre el cliente, sobre lo que necesita el cliente, cuáles son las necesidades finales del cliente, lo que la demanda puede absorber. Estos errores se dan tanto en empresas consolidadas que necesitan innovar para aumentar su competitividad y también sucede en startups o empresas de base fuertemente tecnológica que están intentando generar su hueco en el mercado y muchas de ellas no sobreviven precisamente por no haber atendido alguna de estas consideraciones que acabamos de realizar. En el mundo de la innovación, sin embargo, es bastante habitual que dediquemos tiempo sobre aspectos más glamurosos de la innovación, técnicas de creatividad, brainstorming, design thinking, etc. No os voy a contar mucho de esto, que probablemente ya lo conocéis perfectamente. Sin embargo, el desafío real es el de la ejecución, es decir, cómo organizar la empresa para lograr llevar esta creación innovadora al mercado. La mayoría de las empresas tienen mucha creatividad y tecnología, pero carecen de habilidades de gestión para convertir estas ideas en una realidad. Hacen énfasis en el 1% inicial que mencionaba Edison, más relacionado con la creatividad, que es lo que más interesa, pero ese solo es el punto de partida. Falta el 99% restante que corresponde en el esfuerzo que lleva, por eso hablaba Edison de transpiración, de esfuerzo, de sudor, de sangre, sudor y lágrimas que conlleva llevar este producto de la creatividad al mercado. En el caso de organizaciones consolidadas se produce un inevitable conflicto entre la parte de la compañía dedicada a operaciones, lo que vamos a llamar el motor operacional, y la parte de la compañía que se va a dedicar a la innovación. Este conflicto es el que pretendemos abordar con el fin de minimizar las consecuencias. Como hemos dicho, el problema no solamente se da en grandes empresas consolidadas con una tradición innovadora, sino que también se reproducen en startups, empresas que están naciendo cuyo ratio de fracaso es muy alto. Los principales problemas en el caso de startups son los siguientes. Esto es el resultado de una encuesta que se hizo a 100
CEOs de startups que habían fracasado a los 4 años y se les preguntó cuáles eran los principales motivos de su fracaso. El primero, evidentemente, es la falta de liquidez debido a una adecuada financiación, que es el principal problema con el que se encuentran las startups, es decir, una inadecuada financiación, falta de liquidez, sobre todo. La principal fuente de financiación en el caso de las startups, que son empresas de alto riesgo, pues es la autofinanciación fundamentalmente y lógicamente esto no es fácil de conseguir. También tenemos los business angels, etcétera, pero realmente es un proceso bastante arduo y bastante complicado. El segundo punto sobre el cual entraremos más en detalle es que el producto no estaba adaptado a los clientes o al mercado. Y después se menciona una serie de dificultades relacionadas principalmente con la comercialización eficaz del producto, como por ejemplo una deficiente exploración del mercado y de la competencia, la ausencia de un modelo de negocio, desafíos regulatorios, deficiente elección de las políticas de precio o, sobre todo, la falta de un equipo adecuado, sobre lo cual también nos detendremos específicamente. Vamos a concentrarnos sobre estos dos aspectos. Por un lado, la elección del equipo correcto y, en segundo lugar, la importancia de la elección del producto y del marketing asociado a dicho producto. En primer lugar, como no podría ser de otra manera, la falta de liquidez, como hemos comentado ya, se encuentra entre los principales problemas relacionados con el fallo de una startup. En esta falta de capacidad de levantar el interés de business angels o fondos de capital riesgo juegan un papel muy relevante otros factores ya mencionados como la falta de un equipo disciplinar donde exista siempre un especialista financiero, alguien que sea capaz de montar un modelo de negocio verosímil, la ausencia de compromiso por parte del equipo directivo o la falta de preparación de un modelo de negocio factible. Existen, no obstante, formas de obviar estos problemas que requieren esfuerzo. Un buen producto por sí solo, desde luego, nunca será capaz de hacer que los inversores levanten una ceja mostrando interés y se decidan a invertir. Necesitamos siempre un plan de negocio serio y un equipo eficiente detrás. No vamos a entrar dentro del capítulo de la financiación, que nos llevaría prácticamente un curso entero. Hay algunos cursos en internet, hay un curso dentro de los que ofrece la Universidad Politécnica de Madrid dentro de los cursos abiertos y que trata fundamentalmente de la financiación de la innovación. Básicamente, muy brevemente, lo que vamos a ver es que en este gráfico pues, se ve perfectamente que existe un cruce entre, por un lado, las necesidades de capital y, por otro lado, las etapas de desarrollo y el tiempo necesario. Y que en función del riesgo que está representado mediante una diagonal que cruza el campo generado por estos dos ejes y de otra diagonal o de otra recta que va creciendo a medida que las necesidades de capital crecen y el riesgo baja, pues representan las diferentes etapas de crecimiento, ¿no? En las primeras etapas, que serían las etapas de formación, como vemos aquí, pues el riesgo es altísimo y las necesidades de capital afortunadamente son bajas. Aquí los principales fuentes de financiación pues son los fundadores, la familia, los amigos o las subvenciones si se tiene suerte de contar con ellas. Lo que se llaman las 3 Fs, ¿no? Founder, Fools and Family. Después entra el capital semilla. En el capital semilla entran en unas etapas subsiguientes donde todavía el riesgo es muy alto, donde el modelo de negocio todavía no se ha desarrollado y aquí las ayudas públicas y los business angels pues son capaces de aportar financiación si ven que el modelo de negocio es sólido. A partir de un determinado momento en el cual el nivel de riesgo ya desciende y las necesidades de capital pues suelen ser un poco más elevadas, pues entran los fondos de capital riesgo y posteriormente pues ya o bien la empresa se vende o pasa a lo que sería un initial public offering, es decir, entramos dentro del mercado de capitales, sale a bolsa o admite nuevos socios a través de ampliaciones diversas de capitales, ¿no? Eso serían etapas ya ulteriores de crecimiento, ¿no? En estas 3 etapas, digamos, en este momento, pues es, sobre todo para las startups, es un momento dramático en el cual si no son capaces de llegar al mercado, pues directamente desaparecen y el grado de mortalidad
de las startups a los 4 años supera el 90%, por lo cual el levantamiento de capital necesario para subsistir es realmente un aspecto fundamental. El segundo aspecto por el que las startups fallan es el aspecto relativo a la falta de adecuación del producto al mercado y a la ausencia de una estrategia de marketing adecuado. La evolución de la adopción de un producto innovador por parte de los consumidores es muy compleja y, como veremos, se aleja de los patrones de los productos tradicionales. La forma de vender nuestro producto dependerá por entero de la tipología de consumidores y del plan de marketing que desarrollaremos, y que tiene que adaptarse también a nuestro público objetivo. Y es que, puesto que hablamos de innovación, hay que tener en cuenta que el producto innovador tiene características propias. En primer lugar, solo una parte del valor del producto se determina por lo que la tecnología puede hacer. Es decir, la tecnología puede ser maravillosa, pero eso solamente compone una parte del valor del producto. La mayor parte del valor de un producto depende de la forma en que la gente comprenda esa tecnología, ¿no? Y aquí tenemos muchos ejemplos de tecnologías que han fracasado simplemente porque no fueran una gran tecnología, sino simplemente porque no se entendió, ¿no? Algún ejemplo que podéis buscar, por ejemplo, a través de YouTube es el teclado, ¿no? Si ahora mismo echáis un vistazo al teclado de vuestro ordenador, incluso al teclado de vuestro teléfono, en la parte superior izquierda del teclado de letras, pues aparece QWERTY. Eso es un teclado clásico QWERTY, se llaman así. ¿Esto es lo más eficiente? En absoluto. Realmente el análisis del número de letras que aparecen en casi cualquier idioma, pues haría muchísimo más eficiente que el teclado o la colocación de las letras en nuestros teclados fuera diferente. Y existió un teclado, una propuesta, se llamaba teclado Dvorak, tal cual, como el músico Dvorak, que pretendía optimizar el movimiento de los dedos sobre el teclado, un teclado óptimo. Pero ¿qué es lo que pasaba? Que el teclado QWERTY viene de las tradicionales máquinas de escribir, y las mecanógrafas, las que las personas expertas, hombres y mujeres, se dedicaban a escribir a máquina, pues no estaban dispuestas a aprender nuevos teclados, estaban acostumbradas a un teclado específico, por lo tanto no adoptaron, no fueron capaces de adoptar un nuevo teclado muchísimo mejor, más eficiente, más eficaz, que hubiera ahorrado muchísimo tiempo. Se adoptó el teclado QWERTY, mucho más ineficiente, pero era el que el público objetivo estaba dispuesto a adoptar. Si tenéis curiosidad, buscad en YouTube teclado QWERTY, teclado Dvorak, y os explican perfectamente el caso. Por lo tanto, un elemento clave de la innovación, entendida como un proceso de implementación del resultado de un proceso creativo, es la comercialización. Y es aquí donde debemos detenernos en las famosas 4 P's del marketing: producto, precio, promoción y punto de venta, o en inglés product, price, promotion and placement, y cómo se deben adaptar estas 4 P's a las particularidades específicas del producto innovador. Y es que las estrategias de comercialización deben tener 2 objetivos fundamentales en el caso que queramos llevar con éxito este producto al mercado, y por lo tanto que el proceso de innovación tenga éxito, que ese es el objetivo fundamental. En primer lugar, estas estrategias deben influir sobre la receptividad de clientes, distribuidores y suministradores de bienes complementarios. Estamos ofreciendo algo nuevo, algo único, de lo que se sabe muy poco y que no se tenderá a aceptar de forma natural, a diferencia de otros productos que ya existen en el mercado. Por otra parte, la innovación está siempre rodeada de forma natural de incertidumbre. La innovación e incertidumbre van de la mano, y es esencial que el proceso de comercialización tienda a reducir estos gaps de incertidumbre, esta incertidumbre, de tal forma que se reduzca la natural resistencia al cambio que todos tenemos y se pueda acelerar en la medida de lo posible la adopción por parte del público objetivo. Estos dos aspectos que acabamos de mencionar juegan un papel fundamental en estos dos aspectos que acabamos de mencionar juega un papel fundamental el tipo de clientes.
En los productos innovadores, la categorización de los clientes es, por un lado, los innovators, como vemos aquí, que son individuos ávidos de probar cosas nuevas y con una apertura de miras en cuanto a su capacidad de adaptación, y constituyen, eso sí, como vemos, una parte muy pequeña del mercado, ¿no? Prácticamente un 2,5%. Una parte, en todo caso, pequeña del mercado, una parte que no constituye una masa crítica suficiente para que se produzca una aceptación general del producto por parte del público objetivo. En segundo lugar, tenemos los early adopters, que es el grupo de personas que reconocen pues, una tendencia interesante y son capaces de gastar dinero en ella. A diferencia de los innovadores, no persiguen las novedades, pero están abiertos a recibir información sobre ellas y son curiosos, pero no son impulsivos. El número de early adopters sumado al número de innovators aún siguen sin ser suficientes para contribuir al éxito de una innovación. Y como vemos en este gráfico, entre los early adopters y los early majorities se produce el chasm. El chasm sería como el abismo, es decir, donde las empresas, las startups, fundamentalmente fracasan en el lanzamiento de un nuevo producto al mercado. Es por su incapacidad de llegar al siguiente segmento del mercado que sí que le da una masa crítica suficiente para considerar que ese producto ha sido aceptado por el mercado y va a tener éxito en el mismo. Este grupo se llama Early Majority, que es el grupo que adopta una innovación cuando ya está consolidada, es consistente y ha sido suficientemente probada y contrastada. Y por último tenemos los Late Majority, que es el grupo de personas que adopta una innovación porque una abrumadora mayoría de personas la usa y está completamente contrastado su uso y además van a elegir la opción más barata. Y los laggards, que adoptan una tecnología ya porque no les queda más remedio que hacerlo. Pues bien, a la vista de nuestros posibles clientes y puesto que necesitamos que nuestro proceso de innovación se consolide, nuestro plan de marketing tendrá que adaptarse a estos clientes usuarios potenciales. En algunos casos, como por ejemplo en los casos de los innovadores o los early adopters, necesitaremos medios con contenidos elevados y alcance selectivo. Por ejemplo, blogs, influencers, youtubers. Y en el caso de los usuarios que corresponderían a la mayoría temprana, early majority, pues necesitamos medios que tengan medios de publicidad, de marketing, que tengan un alcance y credibilidad elevados. Necesitamos enfatizar la consistencia. Y en el caso de los late majority y los laggards, pues necesitamos sobre todo medios con elevado alcance, credibilidad y costes bajos, puesto que la tecnología la van a tener que adaptar, la adoptan fundamentalmente por necesidad más que por convencimiento, y enfatizar la fiabilidad, la simplicidad y también los costes bajos. En el caso de innovadores y usuarios pioneros, early adopters, es importantísimo enfatizar el liderazgo. Es decir, para este tipo de usuarios, el tener un producto que sea líder en el mercado es muy importante y por eso estas campañas, tanto en telefonía móvil como en otros productos innovadores, de ser el primero, de ser los líderes, porque los líderes abren el camino de los innovadores y los usuarios pioneros, ¿no? Los early adopters, ¿no? Y por esto las campañas muchas veces y esta obsesión por sacar nuevas colecciones de productos o nuevas versiones, nuevas familias de productos de forma constante, sobre todo en mercados que tengan una gran intensidad tecnológica, es tan relevante. Necesitan enfatizar este liderazgo que le da una ventaja competitiva. Bueno, pues vamos a coger un ejemplo, un business case, un caso de negocio que nos ayude a entender en la práctica qué relevancia tiene el desarrollo de este plan de marketing en la innovación, en cómo se lleva al mercado un producto innovador. Y en este caso vamos a hacerlo utilizando un producto innovador que todos conocéis, que son las videoconsolas. Una tecnología que evoluciona en función de la potencia de sus procesadores, desde la primera generación
hasta que tenía pues un bit, hasta las últimas generaciones y subsiguientes, que llegan a 1024 bits y probablemente superiores, ¿no? Bueno, es un excelente ejemplo de cómo las diferentes estrategias de marketing han marcado la evolución de la tecnología y la mayor o menor rapidez en el proceso de implementación. Por ejemplo, Sony no fue el primero en introducir los procesadores de 32 bits en su super éxito PlayStation. Empresas como 3DO, que es también conocida como Panasonic, y Philips, pues fueron los primeros que introdujeron los sistemas de 32 bits, pero fallaron por dos causas que antes mencioné, muy importantes dentro del proceso de marketing. En primer lugar, poner precios muy altos y en segundo lugar, disponer de pocos juegos. Acordaros que antes en una transparencia en un slide anterior hablábamos de la necesidad de tener en cuenta dentro del proceso de marketing y de comercialización los, eh, eh, los actores complementarios a nuestro producto. Evidentemente, los creadores de videojuegos son actores complementarios dentro del sector del videojuego, ¿no? Y necesitamos asegurar que tenemos un número suficiente de juegos, ¿no? Por lo tanto, en este caso fallaron en el sentido de que no lograron movilizar a los actores suplementarios que necesitaban para que el éxito del programa de marketing se consolidara. También Sega intentó impulsar un sistema de 32 bits con un precio correcto, pero un sistema de distribución débil, y Sony cambió completamente, vino para cambiar las reglas del juego, utilizó intensamente el marketing con precios bajos, fuerte disponibilidad de juegos, distribución agresiva, que pasó a ser, pues en práctica tenían una política de distribución muy consolidada a través del resto de electrodomésticos y realmente pues pusieron las videoconsolas junto a las televisiones en las tiendas de electrodomésticos y de eso pues con eso se pudo lanzar con un enorme éxito con la famosa PlayStation. Otro elemento clave del marketing mix es el de la promoción o el tiempo de lanzamiento, que es esencial en productos innovadores con ciclos de vida fundamentalmente cortos. En este tipo de productos, el momento de lanzar un producto al mercado puede ser una estrategia de comercialización extraordinariamente importante. Volviendo al ejemplo de las videoconsolas, Nintendo se retrasó en el lanzamiento de su sistema de 16 bits por miedo a que canibalizase el sistema de 8 bits. Canibalizar significa que te comes a alguien de tu misma especie, ¿no? En este caso, pues la videoconsola, tenían miedo que la videoconsola de 16 bits cancelara su vaca, digamos, desde el punto de vista de marketing, de donde sacaban todo el cash flow, que era el sistema de 8 bits, ¿no? Entonces, les dio miedo, aunque incluso Sega ya había liberado Genesis, un sistema de 16 bits. Las consecuencias fueron dramáticas, puesto que perdieron el liderazgo y tardaron años en recuperar este liderazgo. Por lo tanto, el tiempo de lanzamiento es desde luego un aspecto estratégico dentro de la política de marketing. Las compañías pueden utilizar el tiempo de lanzamiento de un producto para obtener ventajas del ciclo de negocio o de efectos estacionales. Por ejemplo, las consolas de vídeo siempre se lanzan antes de Navidad o se lanzaban. Y el tiempo también señala a los clientes, y una utilización correcta del tiempo de lanzamiento, señala a los clientes la generación de la tecnología que el producto representa. Por ejemplo, si una consola de la siguiente generación se lanza demasiado pronto después de una consola de una generación previa, el mercado puede no querer gastar dinero en una nueva consola después de acabar de comprar otra de una generación previa, ¿no? Por ejemplo, la siguiente generación de Xbox pues fue lanzada demasiado cerca de la PlayStation 2 y de hecho fue un fracaso de ventas porque se lanzó unos meses después que la PlayStation 2 y por lo tanto la gente no estaba dispuesto a pagar por algo que a lo mejor era mejor, pero que de alguna manera no cubría o ya había hecho un desembolso importante y necesitaba amortizar esa consola que acaba de comprar. Y finalmente, el tiempo es clave para coordinarlo con la capacidad de producción y disponibilidad de complementos, en este caso de los juegos. O el lanzamiento, desde luego, puede debilitarse, como hemos visto en algún caso particular, donde debido a que existían muy pocos juegos, pues una determinada tecnología superior no se adoptó.
Bueno, esto es un poco un resumen de lo que hemos dicho respecto a las ventas y como se ve muy bien, estos picos pues siempre corresponden a finales de año, o sea, justo antes de Navidad, que es cuando se produce un repunte de las ventas y en este caso los diferentes colores pues corresponden a las diferentes generaciones de videoconsolas. Bueno, aquí antes tenemos un dilema, hemos visto antes el tema de la canibalización y convendría tratar un poquito más en detalle en qué consiste esto de la canibalización. Bueno, el dilema, realmente si se tratase de un producto tradicional, pues realmente no existiría este dilema, ¿no? El objetivo de optimizar el flujo de caja se impondría, por supuesto. Pero en productos innovadores esto no es así, ¿no? Puesto que, como hemos visto, la pérdida de liderazgo supone un problema y un problema grave. Em, por lo tanto, tenemos que intentar llegar a un equilibrio entre la optimización del flujo de caja y el retorno y el retorno de la inversión, ¿no? Teniendo en cuenta los rendimientos decrecientes, es decir, la reducción del coste medio del producto a lo largo plazo por los aumentos y por la optimización del nivel de producción. Este equilibrio es complicado, pero en el caso de la experiencia ganada con los productos innovadores, en este caso a menudo es mucho mejor para una empresa invertir en innovación continua y canibalizar sus propios productos, aunque esto le suponga pérdidas a corto plazo, sobre todo pérdidas en el sentido de suboptimización del flujo de caja, pero realmente la pérdida de liderazgo supone un efecto muy perverso a largo plazo. Realmente es un dilema difícil, es un dilema complicado de resolver, pero a la vista de los casos que se han dado en la historia dentro de productos innovadores, parece óptimo optar por la innovación continua y por la canibalización, aunque sea a costa de canibalizar los productos propios. Otro aspecto muy importante relacionado con la promoción de los productos es la regulación del licenciamiento y la compatibilidad. Sony mm, aseguró la compatibilidad e hizo una estructura de licenciamiento ágil, lo cual supuso en el caso de la PlayStation 2 un incentivo para que los clientes realizasen un upgrade y siguieran jugando los juegos existentes que poseen de generaciones anteriores, y es la política habitual de Microsoft Windows, ¿no? Que siempre es compatible hacia atrás con otras aplicaciones de software que han sido desarrolladas para generaciones anteriores. Por lo tanto, en general, lo que dice la historia es que es bueno que se tengan una política de licenciamiento no demasiado estricta, tampoco demasiado laxa, y una política de compatibilidad con versiones anteriores lo más abierta posible. Bueno, y esto que hemos visto por las videoconsolas, yo os animaría a que en el futuro pues lo revisaseis también para otras tecnologías y la tecnología por excelencia de la cual hoy habla todo el mundo es la tecnología de los LLMs, de los Large Language Models, de ChatGPT, más todos los diferentes algoritmos que están saliendo relacionados con ellos. Se puede reflexionar y yo creo que convendría reflexionar sobre cuál ha sido el modelo, por ejemplo, de licenciamiento de ChatGPT. En este caso, el licenciamiento era gratuito, ha sido un éxito extraordinario que le ha permitido y todavía le permite, a pesar de la carrera en la cual se encuentran con otros modelos de lenguaje, pues desde luego le ha permitido esta política de licenciamiento, desde luego ganar cuota de mercado. De hecho, ha batido, como veis, todos los récords, llegó al 1.000.000 de usuarios en 5 días, algo que lo más cercano que había, que el récord lo tenía Instagram con 75 días, y realmente el crecimiento el crecimiento ha sido absolutamente exponencial, ganando pues a grandes monstruos como un montón de redes sociales, Spotify, Instagram, Dropbox, Facebook, etcétera, ¿no? El boom no ha acabado, no sabemos muy bien dónde irá, hay tecno-optimistas, tecno-pesimistas, bueno, hay un poco de todo, pero de alguna forma, si nos centramos sobre todo en lo que nos interesa, que es el modelo de crecimiento, el modelo de llegada al mercado de una determinada innovación,
podemos suponer que hubiera pasado si en lugar de una política de licenciamiento abierto no hubiera seguido una política de licenciamiento de pago. Si el crecimiento exponencial que ha surgido de esta política de licenciamiento, donde se ha desarrollado una enorme cantidad de software que utilizan las APIs que se desarrollan por ChatGPT y que se aplican a numerosísimas aplicaciones, pues hubiera tenido tanto éxito. ¿No? Es una forma realmente totalmente relacionada con lo que acabamos de ver sobre políticas de lanzamiento y cómo el marketing o las políticas de marketing que se realizan sobre una innovación influyen enormemente sobre la propia innovación, ¿no? Es decir, podría haberse quedado en un cajón este modelo de lenguaje, pero realmente esta política de comercialización tan hábil en el sentido de pruebe usted, admírese y después ya pues sobre esto construimos, realmente ha sido lo que le ha dado un éxito enorme. Bueno, hemos visto uno de los primeros aspectos, que era el producto, y vamos a ver otro segundo aspecto, que es el equipo, que como vimos, como recordáis al principio, era otro elemento clave que se necesitaba a la hora de llevar una cierta innovación, un proceso de innovación al mercado. Bueno, en el artículo La organización ambidiestra de Charles O'Reilly y Michael Tashman explica muy bien cómo las empresas pues, pueden manejar tanto sus operaciones diarias como las innovaciones importantes adoptando una estructura organizativa que ellos denominan ambidiestra, ¿no? El ambidexterity, ¿no? Esta estructura separa las unidades dedicadas a la innovación de las tradicionales, porque las tradicionales se enfocan fundamentalmente en mejorar lo que ya tienen, pero de alguna forma mantiene unidas, mantiene conectadas las unidades de innovación y las unidades tradicionales a través de una dirección ejecutiva común. De tal forma que el objetivo es permitir que las diferentes unidades trabajen con procesos, culturas y objetivos distintos mientras comparten recursos y experiencia a nivel ejecutivo. Las empresas, como vamos a ver en la práctica, lo que deben hacer es equilibrar las mejoras pequeñas de explotación con innovaciones más importantes que llamamos innovaciones de exploración para asegurar el éxito a largo plazo. Bueno, pues vamos a ver un poco en la práctica, pues cómo se puede hacer, ¿no? Y para ello, pues nos hemos basado en este libro que se llama The Other Side of Innovation, que realmente recoge esta filosofía y la convierte, la lleva a la práctica, ¿no? Fundamentalmente el punto de partida el punto de partida es que en el caso de organizaciones consolidadas hay un inevitable conflicto entre la parte de la compañía dedicada a operaciones y a la innovación. Hemos visto que el objetivo final es convertir a las compañías en compañías ambidiestras, es decir, donde las operaciones y la innovación puedan convivir y hemos visto muy bien, muy claros cuál debe ser el objetivo final, pero esto conlleva una serie de operaciones previas. Y hay que empezar reconociendo que existe un conflicto. Y este conflicto es el que hay que abordar con el fin de minimizar las consecuencias. Y para ello, pues intentaremos aprender pues cómo se crea un equipo para una iniciativa innovadora en el seno de una empresa, quién lo debe componer, cómo se estructura, cómo se coordina con la parte de la empresa que se dedica a la parte de operaciones y finalmente cómo se pueden prevenir los posibles conflictos debido, por ejemplo, a la disputa por los recursos que casi siempre en cualquier empresa, en cualquier sitio, pues van a ser escasos. En el terreno de los modelos de innovación aplicadas a la ejecución de la innovación dentro de la empresa, vamos a encontrar tradicionalmente tres modelos. En un primer modelo, la innovación es un conjunto de ideas a las cuales se le suma motivación, en el seno de una estrategia general basada en la operación de manera eficiente y competir en costes. ¿Cuáles son las fórmulas de motivar a los empleados? Pues básicamente fortalecer su formación en varias áreas y en rotar en los diferentes puestos de trabajo. Adicionalmente, hay un sistema de incentivos que se basa en el reparto de bonus,
que supone entre el 80 a un 150% del salario en función del producto final obtenido. Y este esquema tiene algunas limitaciones, ¿no? Eh, por eso está especialmente indicado en empresas cuyas innovaciones consisten en mejoras continuas de un proceso ya definido y es difícilmente aplicable a innovaciones de tipo disruptivo, ¿no? Se pueden generar miles de innovaciones pequeñas, pero realmente ninguna de ellas será disruptiva. En el segundo modelo que utilizan grandes empresas como Toyota, pues se parte también de un conjunto de ideas y existe un proceso robusto y bien establecido de innovación con el fin de lanzar un nuevo producto o proceso al mercado lo antes posible. En este caso, este modelo serviría para producir innovaciones repetidas. Por último, en el tercer modelo, y tras encontrar una gran idea, pues se busca un líder con el fin de ejecutarla, pensando que el líder pues será una especie de superhombre que será capaz de atravesar y levantar todas las barreras asociadas al proceso de innovación. Todos estos modelos ni consideran ni incluso minusvaloran un hecho simple e incontestable, y es que las organizaciones que ya están establecidas no han sido diseñadas para la innovación. Una empresa organizada y eficiente es una máquina de ejecutar y operar. Y como vemos, pues va a haber objetivos incompatibles. Estas incompatibilidades fundamentales entre lo que llamaríamos motores de ejecución organizacional y los sistemas de innovación son que, por una parte, el motor de ejecución organizacional tiene como objetivo la obtención de beneficios, incrementando la productividad, y para ello intentan que cada tarea, cada proceso, cada actividad, cada punto de la cadena, pues sea tan repetible y predecible como sea posible. Pero claro, la innovación, por su propia definición, ni es repetible ni es predecible, más bien al contrario, tiene que ser impredecible y es incierta y conlleva riesgos. Y estas características antagónicas hacen que exista pues, un conflicto constante entre las operaciones en curso y las operaciones de innovación. Pero por otra parte, este conflicto aparente entre el motor de ejecución de operaciones y el sistema de innovación tiene que superarse. Eh, el concepto que muchas veces nos puede sonar bien de que la innovación o digamos, el sistema de innovación de una empresa debe suponer una ruptura del sistema establecido, que debe ser rupturista o disruptiva en la organización de la empresa, es muy peligroso por tres motivos. En primer lugar, porque los gestores del sistema de innovación necesitan al motor de ejecución operacional, que es el que le apoya a la innovación contribuyendo, por ejemplo, con los medios financieros que genera, importantísimo. Es decir, los principales recursos están en el motor de ejecución organizacional. Y además, los planes de innovación que puedan surgir del sistema de innovación, en muchos casos se apoyan sobre activos o capacidades que están relacionados con el motor de ejecución, pues como por ejemplo la fuerza de ventas o la imagen de marca. En segundo lugar, el fomento del antagonismo entre el motor de ejecución y el sistema de innovación hace que los gestores del motor de ejecución organizacional se pongan enseguida a la defensiva, como haríamos cualquiera. Sientes peligro, piensas que tu puesto de trabajo y tu futuro está en peligro y pues a una mala pueden decidir luchar, poner todos los palos en la rueda que puedan, y como tienen un mayor tamaño, pues es más que seguro que ganarán, ¿no? Y en este proceso, pues al final la innovación es la que pierde. Y finalmente, pues romper las reglas, que puede ser mal interpretado por parte del sistema de innovación, suena como que no hay que tener reglas. Sin embargo, que la innovación debe ser evaluada de forma diferente al motor de ejecución organizacional en cuanto, por ejemplo, su eficacia, su productividad, no significa que los innovadores no deban ser tan disciplinados como los responsables del motor de ejecución organizacional. Entonces, si bien por un lado el concepto de romper las reglas pues suena muy juvenil, muy atractivo, lo cierto es que no resulta especialmente dentro de una gran empresa, un enfoque práctico para hacer que la innovación suceda. Volviendo a las incompatibilidades entre ambas filosofías,
lo que se propone como fórmula de resolución de este antagonismo o de esta incompatibilidad es incluyendo dos elementos en la innovación. Por un lado, la organización, tiene que haber una organización y una gestión de la innovación, y en segundo lugar, la planificación. Por lo tanto, en primer lugar, debemos incluir en la innovación eh, la organización. El diseño organizacional del sistema de innovación debería ser replicado, pues creando un equipo y una planificación de la innovación, que a menudo es una idea rechazada por los innovadores. Eso sí, la innovación va a necesitar un equipo propio y separado y un plan específico, y las razones de que necesite un equipo propio y separado las veremos a continuación. Así, de esta manera, pues se forman las organizaciones ambidiestras, creándose estructuras separadas para enfocarse tanto en la explotación, operaciones, como en la exploración, innovación. Por ejemplo, una unidad de negocio se puede enfocar en la eficiencia operacional y un laboratorio de innovación independiente o un equipo de I+D, pues para nuevas tecnologías o mercados. ¿Por qué no pedir un equipo interno dentro del motor de ejecución de operaciones que se dedique a innovar, que parecería lo más lógico? ¿Por qué un equipo compuesto por personal dedicado? Pues sería un error porque sus componentes no están preparados para salir de los rígidos límites de su especialidad. Innovar conlleva pensar out of the box de forma diferente. Y a pesar del esfuerzo y coste extra que conlleva, formar un equipo dedicado es preferible. El equipo interno, si escogiéramos un equipo interno, tiene dos limitaciones que le hace inadecuado para pertenecer al personal dedicado a la innovación. La primera es intuitiva. Para llevar a cabo una tarea es necesario que los componentes del equipo pues cuenten con las habilidades necesarias. En el caso de los equipos internos tenderemos a sobreestimar sus capacidades por las tareas que desarrollan en el terreno de las operaciones. Pero el terreno de las operaciones sabemos que es que tiene unas características completamente contrarias a lo que necesitamos para innovación. Por lo tanto, sus capacidades, sus buenas capacidades en el terreno de las operaciones pueden ser completamente inadecuadas en el terreno de la innovación. Y por otro lado, existirán un conjunto de relaciones previas entre las personas elegidas que limitarán sus capacidades de trabajo en común en un entorno completamente diferente. Si las relaciones de trabajo en el motor de operaciones son inconsistentes con lo que se requiere en el proceso de innovación, entonces está claro que esa parte tiene que ser asignada al personal dedicado. ¿Y de qué depende esta inconsistencia? La inconsistencia de estas relaciones de trabajo. Pues esencialmente de la capacidad del personal que está en el motor de ejecución organizacional de adaptarse a tres factores. En primer lugar, el factor que se denomina profundidad del cambio, es decir, su capacidad de realizar cambios en los diseños y que estos cambios sean de gran profundidad. En segundo lugar, equilibrio de poderes entre lo que requieren los usuarios y la organización. Se trata de ofrecer nuevas propuestas de valor a nuestros clientes a pesar de lo que ya estemos realizando, ¿no? No adaptando los clientes a nuestra forma de actuar, sino adaptándonos a lo que requieren los clientes. Y por último, el ritmo de operación. Hay que cambiar, se necesita gente capaz de cambiar radicalmente el ritmo de la innovación, tanto en tiempo como en presupuesto. Habrá organizaciones en las que el equipo de ejecución asumirá todas las tareas de innovación y habrá otras en las que el equipo dedicado las desarrollará sin ayuda del equipo compartida. Sea como fuere, los pasos para construir el equipo son los siguientes. En primer lugar, dividir el trabajo, es decir, decidir cómo se dividen las responsabilidades de ejecución de la iniciativa entre el equipo dedicado y el personal compartido. A la hora de dividir el trabajo es esencial ser consciente de las limitaciones del motor de ejecución organizacional para desarrollar innovaciones.
Por una parte, tenemos que dar toda la responsabilidad posible al equipo compartido, pero no sobreestimando sus capacidades por lo que hace en el terreno de operaciones. Hay que recordar que están diseñados para eficacia y normalmente serán súper especializados a los que les costará salir de esos límites. En segundo lugar, es ensamblar el equipo dedicado, es decir, determinar quién servirá en el equipo dedicado y cómo definir sus roles y responsabilidades. Un equipo dedicado solo tendrá éxito si es capaz de superar un fenómeno denominado memoria organizacional. Un equipo dedicado puede comenzar comportándose como un equipo de ejecución, puesto que los individuos que conforman el equipo dedicado tienen una memoria de la organización. Las organizaciones tienden a crear subgrupos que copian los modos que ya existen, incluso aunque intenten conscientemente no hacerlo. Por último, gestionar la innovación, que supone establecer expectativas claras para cada parte y mediar los conflictos inevitables que surjan entre los dos. Los conflictos pueden categorizarse en tres tipos. En primer lugar, competencia con los gestores del motor de operaciones por los recursos, competencia por el tiempo, la energía y la atención del personal compartido, y la falta de armonía debido a que los intereses de todas las partes son diferentes. Como ya comentamos, los dos elementos básicos de los que debe disponer un proceso de ejecución eficaz son organización y planificación. Hemos visto ya cómo debe estar organizado y vamos a ver un poquito respecto a la planificación. Respecto a la planificación, el elemento de partida es que los planes iniciales para las iniciativas innovadoras están llenos de conjeturas. El riesgo es enorme, no sabemos muy bien cómo evolucionará la iniciativa innovadora y por lo tanto todo son conjeturas. Como resultado, el competidor que gana no suele ser el que tiene el mejor plan inicial, es el que aprende más rápidamente y se adapta. Los principios de la planificación son los siguientes. En primer lugar, necesitamos invertir fuertemente en planificación. En segundo lugar, crear el plan y los indicadores desde cero. En tercer lugar, discutir los datos y las presunciones que se realizan antes de realizar el plan. Documentar las hipótesis, la lógica y las presunciones que se realizaron para tener claro cómo va el plan. Encontrar fórmulas para gastar lo mínimo y aprender lo máximo. Crear un foro separado para discutir los resultados. Reevaluar el plan frecuentemente. Analizar tendencias, no resultados puntuales. Permitir revisiones formales de las predicciones y evaluar a los líderes del proceso innovador no solo por los resultados. Eh, la búsqueda de la verdad en planificación consiste en diagnosticar lecciones aprendidas de los esfuerzos que fallaron. No es un proceso agradable, evidentemente, pero extraordinariamente necesario. No obstante, cuando analizamos los hechos, un factor que debemos tener en cuenta, y es muy relevante, es la de evitar los sesgos organizacionales que existen igual que existen sesgos humanos, y que nos pueden ocultar toda o parte de la verdad. El primer sesgo es el más común y el más peligroso, la confianza excesiva en las predicciones. A pesar de que puede haber siempre dos explicaciones, una que las presunciones fueron deficientes o bien que la ejecución fue deficiente, lo más habitual es que solamente se asuma la segunda de ellas, es decir, que la ejecución es deficiente. Como consecuencia, no hay lecciones que aprender ni aspectos que corregir a la hora de realizar asunciones. Otros sesgos importantes, relevantes, pues son los sesgos del ego, es decir, el éxito se debe a mis acciones planeadas y ejecutadas, mientras que los fracasos se deben a influencias externas. El sesgo de lo más reciente, es decir, lo que ha pasado más recientemente, aunque sea anecdótico, tiende a influir mucho más sobre la percepción general que lo que es una serie histórica, por ejemplo, de datos. El sesgo de lo familiar, que es que lo familiar tiene normalmente, lo que conocemos, tiene más influencia que lo que desconocemos. El sesgo del tamaño, creer que resultados grandes son creer que resultados grandes son resultados de acciones grandes, cosa que se puede demostrar que no es así. A veces pequeñas acciones dan como
como resultado un crecimiento importante. Sesgo de la simplicidad, a veces se da por buenas explicaciones simples y rápidas y no se profundiza y de esas explicaciones simples y rápidas que afectan a la percepción final, pues realmente no se puede sacar ninguna conclusión óptima. Y después sesgo político, ¿no? De que siempre pues intentarán, digamos, en una empresa pues hay competencia y ante cualquier error pues tenderán a atacarte tus competidores internos. Bueno, todos estos sesgos pues hay que intentar, por un lado, minimizarlos y por otro lado, intentar también obviarlos en la medida de lo posible. Bueno, como casos prácticos, pues Amazon es un caso que ejemplifica una organización ambidiestra, equilibrando por un lado explotación y exploración. Por un lado, ellos tienen como negocio o como filosofía operacional la logística directa, como conocemos, y la eficiencia operacional en e-commerce, ¿no? Por supuesto, donde son líderes absolutos desde hace bastante tiempo. No obstante, pues hay también convive dentro de Amazon una filosofía de exploración, por ejemplo, mediante la innovación continua en nuevos mercados, mediante cloud computing, a través del Amazon Web Service, que es una eh, de los grandes suministradores de tecnología cloud, junto con Google y Microsoft Azure, y después productos destinados o productos relacionados con la inteligencia artificial. Google es otro ejemplo claro de organización ambidiestra, donde tiene una serie de modelos de negocio de explotación core, como la publicidad insertada en los motores de búsqueda, pero también tiene una serie de mm, eh, de proyectos muy innovadores, normalmente a través de la empresa Alphabet, pues donde tenemos pues Google Capital, Nest, Google Ventures, etcétera, etcétera. Incluso exploran tecnologías relativas a coches autónomos o incluso, por ejemplo, temas de proteínas, ¿no? O utilización de desarrollos médicos avanzados. Realmente tienen su core de negocio, pero después también tienen una estructura en paralelo, una organización ambidiestra donde conviven pues con éxito, en este caso, ambos mundos. Espero que os haya gustado la presentación, que por lo menos os haya estimulado, ¿no? Os haya dado curiosidad dentro de este marco que tenemos de que bueno, la innovación es un proceso glamuroso, interesante. Realmente, como veis, pues es un proceso que conlleva riesgos, es duro y es difícil llegar y consolidar en el mercado. Bueno, muchísimas gracias y cualquier duda me podéis escribir.